Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentar una producción británica. Concretamente me estoy refiriendo a una miniserie que tiene como título The Lady y que yo aquí en España he podido ver en Movistar Plus, que la ha incluido en su catálogo recientemente, el día 14 de mayo de este año 2026. La ha incluido completa. The Lady tiene una extensión de tan solo 4 episodios y la duración de los mismos está en torno a los 45 minutos de media aproximadamente. The Lady es una miniserie que está basada en hechos reales, concretamente en una asistente de Sarah Ferguson. Yo creo que Sarah Ferguson más o menos todos sabemos quién es, ¿no? En los años 80, 90, si no me equivoco, por lo que recuerdo, pues estuvo ahí un tiempo siendo su asistente de Sarah Ferguson, su asistente sobre todo a nivel de esteticista y tal, ¿no? Resulta que, pues la chica era un poco inestable, digámoslo así, pues tuvo también algunos problemas y, bueno, entre su inestabilidad de temperamento, su mala suerte, etcétera, etcétera, pues una serie de circunstancias la llevaron a acabar más bien mal, ¿vale? Con esto no hago ningún spoiler, porque no os he dado ningún detalle. Y bueno, pues esa es la historia que nos cuenta esta miniserie, fundamentalmente la historia de esta chica que fue asistente de Sarah Ferguson, ¿no? Y bueno, pues de ahí es donde saca todo el jugo la serie y de ahí es donde se exprime al máximo, ¿no? Eh, la verdad es que se deja ver, ¿eh? Se deja ver, es más o menos entretenidilla. Luego además está bien escogido el formato, ¿no? 4 episodios, no excesivamente largos. Creo que han acertado con el formato y luego además el guión, sin ser de una brillantez extraordinaria, pero sí que es un guión hecho con bastante acierto, en el sentido de que por lo menos han conseguido un producto eh, que resulta agradable de ver al espectador, resulta entretenido. Una historia muy estilo culebrón, muy dramática, con componentes muy dramáticos. Ese es el resultado, más o menos. Tiene un cierto aire, así en general, un cierto aire telefílmico, la miniserie. Incluso la musiquita, es como una musiquita, cuando hay algo de música, un poco la música estándar, ¿no? Que suelen usar pues ciertos telefilms o ciertas series televisivas, pues una música así, un poco, pues, ya os digo, muy estándar para este tipo de suspense, ¿no? Porque bueno, los géneros serían esos, ¿no? Por un lado, muy dramática, tiene un componente muy dramático, obviamente la historia, ¿no? No es una historia agradable, es una historia dura. Y luego, por otro lado, pues tiene el componente de suspense, ¿no? Un poco de ver qué va a ir pasando y tal. Pues eso sería, ¿no? Y un componente criminal, obviamente también, ya veréis por qué si veis la miniserie. Está razonablemente bien escrita y bueno, y como decíamos un poco antes, como apuntábamos un poco antes, pues un guión suficientemente bien estructurado como para tener un buen ritmo narrativo, resultar entretenido y en fin, en definitiva, pues acertado, bastante acertado de cara a que se deje ver bien eh, la miniserie, ¿no? Para el espectador. Toca algunas temáticas más del guión. Bueno, las toca un poco por casualidad, ¿no? Porque es un guión muy centrado en contar la historia, muy centrado en que esa historia sea entretenida para el espectador. Pues si toca alguna temática, como puede ser la familia, tal, o el sistema judicial o tal, que quizá las toque también, pero eso las toca un poco porque forman parte de la historia, ¿no? Real que nos cuenta, ¿no? No porque parece que hay una intencionalidad, ¿no? Como de exponer esas temáticas, ¿no? De exponerlas al espectador, ¿no? Parece más bien que sí se tocan algunas de las que hemos citado, os digo, familia, sistema judicial, etcétera, pues si se tocan es porque el contar la historia, digamos, hace inevitable que se pase por ellas. Esa sensación me ha dado a mí al menos.
En cuanto a los personajes, hombre, el perfil de personajes no es que se profundice mucho, sobre todo es en la protagonista, la que interpreta a la actriz a la asistente Sarah Ferguson, ¿no? Pues ese personaje es sí que tiene un perfil psicológico más marcado, ¿no? Y te lo va marcando poco a poco hasta el final, ya el último episodio, que ya te hacen prácticamente un dibujo clínico o psiquiátrico del personaje. En cuanto al casting, bueno, la protagonista es la actriz Mia McKenna Bruce, perdón por la pronunciación, si no pronuncio bien, pero es un poco difícil el nombre. Es una actriz joven de 20 y pico años y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. La verdad es que por lo menos lo que se refiere a registros dramáticos lo domina bastante bien y me ha gustado su interpretación de esta chica, me ha gustado en la miniserie. Y luego, aparte de ella, pues ya hay un reparto ya mucho más amplio de otros actores y otras actrices que también están bien, también están bastante bien. Otros detalles de la miniserie, bueno, la música ya os la he comentado un poco, no voy a ser repetitivo. Los episodios son solo 4, no tienen entonces una intro propia larga, ¿no? Sino simplemente una pequeña cabecera, sin más. Y, y bueno, pues en cuanto a ambientación y tal, bueno, es una miniserie ambientada pues sobre todo años, bueno, un poco de todo, ¿no? Ahí aprovecho para deciros que hay saltos en el tiempo, algunos saltos en el tiempo, pero no os preocupéis, son saltos en el tiempo que no hacen estallar, por así decirlo, la cabeza del espectador, no. Son saltos en el tiempo que se entienden bien, incluso no solo que se entienden bien, sino que son necesarios para entender un poco la historia que te están contando, ¿no? Por lo tanto, están bien traídos, ¿no? Y bueno, pues la ambientación va un poco en ese sentido, una ambientación que unas veces es más de los 80, otras veces más de los 90 y otras veces es prácticamente actual, ¿no? A nivel de vestuario y estas cosas, pues lo mismo, ¿no? Diseño de producción, pues un diseño de producción, pues también condicionado por esos pequeños saltos en el tiempo, ¿no? Y luego en el último episodio, pues más enfocado en lo que es el arte, el diseño de producción, pues más enfocado a ambiente ya más policial, más carcelario incluso, en algunos momentos, judicial y tal, ¿no? Que bueno, en cualquier caso está bien, yo lo veo bien. Y luego la fotografía, pues correcta, una fotografía correcta, ¿no? Por tanto, en estos aspectos así un poco más técnicos de la producción, está bastante correcta la miniserie, ¿no? Así que vamos acabando y un poco a modo de conclusión comentaros que esta miniserie de Lady no es que sea imprescindible de ver, pero bueno, la verdad es que se deja ver bien en una tardecita o 2 tardecitas, la verdad es que se deja ver, si no tenéis otra cosa mejor, se deja ver bastante bien, resulta entretenidilla, sin ser una serie que vayamos a recordar mucho, seguramente al contrario lo olvidaremos rápido, pero para entretenerse, para pasar rato entretenido, en eso sí funciona bastante bien y cumple su objetivo bastante bien. Luego si encima está bien interpretada y como producción pues no tiene grandes defectos, pues bueno, pues suficiente como para tener una nota aprobada, ¿no? Que es lo que vamos a dar, estaría entre 3 y 4 estrellas, le vamos a dar 3 estrellas de calificación. Dicho esto, nada más que comentaros. Nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en ocasiones sucesivas. Muchas gracias a todas y a todos.